Ustedes tienen una gastronomía espectacular, créanme que sí, todos los alimentos que se consumen aquí son de primerísima calidad. Y hablando un poco de palatabilidad, de beneficios, podríamos hacer la analogía con los alimentos de ustedes, son altísimamente palatables. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, el tema de la palatabilidad, el tema de la satisfacción y entre muchos otros temas que vamos a tratar. Cuando ustedes ven esta lámina, se les vendrán muchas ideas a la cabeza, de pronto ideas de asco, de revolución, tal vez, para algunos se da la admiración, como muchos de ustedes dirán, qué buena foto de tomar la empresa de Perú. ¿Ah? ¿Sí? Tal vez sí, tal vez no. Bueno, puede ser. A mí realmente me impresiona esta especie, cuántos datos. Además de que es un espectacular especie de datos, como lo ven ahí, no dice mucho, ¿verdad? ¿Qué está pasando realmente en el mundo con el control de errores? Ahora Andy explicó muy bien lo que están haciendo en la Universidad de Nueva York, a la planta militar atlanta, es bien difícil, o sea, es realmente bien retador, una plaga sumamente inteligente y sobre todo con un altísimo poder de adaptación, ¿verdad? Entonces eso ustedes seguro que lo pueden ir a ¿verdad? Sus instrucciones. Pero bueno, realmente nosotros hemos visto una evolución en la diseminación de la palabra de pobreza a nivel mundial. Nosotros estamos en todo el mundo y hemos visto esa evolución. Y seguramente ustedes también. Bueno, este es el tema que tengo para hoy. Tecnologías actuales para el control de errores desde el proceso de cumplir y manejo integrado. Vamos a tratar de hacer un pequeño repaso sobre el proceso MIPI, ¿verdad? Pero asimismo vamos a ir viendo algunas tecnologías recientes que se están utilizando para el control de errores de esta forma. Bueno, trabajamos con la compañía de la organización de MIPI, que es una compañía que está en Estados Unidos. Tengo ya 10 años de trabajar con la compañía y la compañía tiene 50 años en la industria, ¿verdad? Los cuales también hemos ido evolucionando en el control de errores hasta través de estos 50 años, ¿verdad? Como decía anteriormente, uno, Latinoamérica, básicamente como business manager para la región y cubro 22 países actualmente. Y bueno, como les decía anteriormente, uno de los países favoritos es Perú, definitivamente, y así que tengo que preparar el estómago para tocar, voy a comer mucho, eso definitivamente, porque su comida es espectacular, así que felicidades. Vamos, entremos en materia. No sé si se puede ver ahí, como ya lo dije anteriormente, mi especie favorita, datos, vean la facilidad de procesamiento de datos, ¿verdad? Realmente impresionante. Pero bueno, como decía por ahí también, datos numéricos no se queda atrás, ¿verdad? Y si alguno de ustedes han visto este reportaje de National, si no lo han visto, los invito a ver, se meten a National Labs o National, creo que también. Es impresionante porque salen los datos subiendo por una tubería oxidada, ¿verdad? Hasta llegar a un piso exactamente de 4 pisos, ¿verdad? Y ahí se sale por el hilo, realmente impresionante. Aguanta esa respiración por más de 3 minutos, ¿verdad? Y entre muchas otras cosas que se pueden ver ahí, que son realmente impresionantes sobre los datos numéricos. Bueno, antes de mencionar un poco sobre el tema de la instalatísima investigación de errores en la ciudad de Nueva York, cosa que es totalmente cierto. Estos son datos recientes que son compartidos nuestros amigos de hoy. Pero son, digamos, un censo que tiene bien a nivel general de lo que es población de errores, la ciudad de datos, mundos, de otras especies. También lo que había mencionado era básicamente para datos numéricos, pero aquí podemos ver algo bien interesante, que ya no está en el número 1. Puede ser que sí, lo que es datos numéricos, pero a nivel general ya está en el tercero. Y si ustedes se ponen a ver acá,
número 1 está Chicharo y por ahí están Los Ángeles. Lo que me llama particularmente la atención es lo que está pasando en la costa oeste. Ciudades donde antes de pronto no había esa infestación de dolores a ese nivel, ahora sí estamos viendo, ¿verdad? Y es por una sencilla razón. En el gran estado de California acaban de restringir, hace unos pocos años, el uso de anticoagulantes. ¿Sí? Y eso está generando altísimas tasas de infestaciones en el estado de California. Entonces, realmente es tener eso en cuenta. O sea, estamos cubriendo una parte, digamos, del tema de la industria, que es el tema ambiental, pero lamentablemente se está estudiando otra parte que es el control de recursos, ¿verdad? Lamentablemente. Bien. Otros datos impresionantes, porque el 3% de los roedores en el mundo, mamíferos en el mundo son roedores, 93% de las especies. Un macho dominante puede aparearse hasta con 20 hasta superior a 6 horas. Me parece impresionante. Estoy seguro que muchos de los que están acá quisieran poder hacer eso. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí nada, hay 4 de video 3X, es para que no se duelen, ¿verdad? Ahí están haciendo un chispatito, pero bueno, es para que no se duelen. Las hembras también son impresionantes, entran en calor frecuentemente, inclusive en las horas después de haber parido, lo cual realmente está más impresionante. Y por eso es que siempre vamos a tener una altísima población de roedores en todos los lugares donde existimos, ¿verdad? Y yo siempre digo que uno sale a las ratas porque me dan trabajo. Y siempre van a dar trabajo, estoy seguro que sí. Y no empiezo a través de los años. Aumenta la población humana, aumenta la cantidad de especies y efectivamente aumenta la población de roedores, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso es muy bueno, pero para la salud pública no es tan bueno. Bien, entonces, ¿por qué es importante el control de roedores? Básicamente, las dos perspectivas más importantes son estas, para lo que es control de enfermedades y obviamente para lo que es mitigar los daños que van a producir los roedores. Ahorita vamos a ver esto rápidamente, ¿verdad? Que no tengo mucho tiempo, pero básicamente por ahí. Bien, entonces en el tema de enfermedades siempre va a haber un riesgo de exposición potencial, ¿verdad? ¿Por qué? Básicamente los roedores se transmiten más de 50 genes infecciosos. Estamos hablando que son 50 genes infecciosos que transmiten, ¿verdad? Los cuales se diseminan a través de su saliva, de su orina, de sus heces, ¿verdad? Inclusive del penal, ¿verdad? También. Entonces, siempre va a haber un riesgo de lo que es respiración de cuerpo contaminado. Cuando hacemos nuestras infecciones tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? A veces colocarnos una mascarilla para proteger, ¿verdad? Manipulando cadáveres infectados. Por eso siempre es importante utilizar apenas guantes de látex en las inspecciones, para tener ese cuidado, ¿verdad? Porque no sabemos el grado de infestación o el grado bacteriológico que puede haber ahí en ese cerebro, ¿verdad? A través de un método, con la famosa pulga, digamos, la pulga que diseñó la peste negra en el siglo XIV, donde murieron más de 50 millones de personas en Europa, ¿verdad? Eso es un riesgo potencial también, ¿verdad? Y aquí traigo una lámina recordando ese tema, ¿verdad? Básicamente, el roedor está infectado con la bacteria Yersinia pestis, ¿verdad? La cual a través de la pulga fue transmitida hacia el ser humano. O sea que estamos hablando de una zoonosis, ¿verdad? Se transmite que es transmitida de un animal al ser humano, ¿verdad? Más de 50 millones de personas murieron en el siglo XIV en Europa producidas por esto, ¿verdad? Básicamente por la pulga de la rata que se encargaba de transmitir el agente infeccioso, ¿verdad? A que quedara ese segundo. Han habido muchos casos en el Perú, no tan reciente, pero bueno, lamentablemente todavía se está dando, ¿verdad? No a nivel de pandemia, el cual salió en el siglo XIV, obviamente, pero es de tener cuidado que todavía existe el problema. Bien. Y bueno, por supuesto, lo que más vemos nosotros en el mercado es comiendo, bebiendo alimentos contaminados. De hecho, a mí me llenan mucho estas promociones, entonces ya estoy
¿sí? Y esto es sospechoso, esto es algo real. O sea, lamentablemente, esto es algo que todavía podemos hacer estas inspecciones y realmente no se está teniendo cuidado de eso. Esto es importante, entonces es también. Se estima que una de cada 6 personas en todo el mundo se enferman por haber ingerido alimentos o bebidas contaminadas. Una de cada 6 personas. Y estamos además aún que muchos de esos agentes infecciosos son también corredores, ¿verdad? Ya sea las buenas y las malas, sí. Entonces, yo siempre digo, los humanos o los roedores también comen lo que desechamos los seres humanos. No hay nada más así, ¿verdad? Y lamentablemente eso es algo que seguimos viendo. Todos estos temas en las inspecciones, no sé si usted tiene los cuidados del caso, y bueno, pues esto va, obviamente, va a generar muchísimas manifestaciones que se siguen. Por aquí tengo un video, precisamente de la ciudad, probablemente lo han visto por ahí, pues hace que se da, vean el tamaño de esas ratas, ¿verdad? Estamos hablando de ratas modélicos, de ratas que son de más de 500 gramos, inclusive 600 gramos, ¿verdad? Y vean cómo se desplazan en su ambiente, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente ya hemos visto que hay otras sociedades. Es una cuestión cultural y va a costar mucho cambiar ese pensamiento en los seres humanos. No digo que es imposible, pero es bueno que se hagan los esfuerzos como se están haciendo en la ciudad de Nueva York. Bien. El otro aspecto importante son los daños estructurales. O sea, pues no sé si ustedes han visto una madriguera, a veces parece un edificio de apartamentos ahí abajo, ¿verdad? Pero es algo impresionante, ¿verdad? Las madrigueras dañan prácticamente todo, los cimientos, las aceras, las estructuras, las bases de los edificios, ¿verdad? Las carreteras, las líneas de tren, obviamente dañan los cultivos, ¿verdad? En diques, etcétera, prácticamente todo, ¿verdad? Y un aspecto muy importante es este: el consumo y la contaminación. No sé si sabían que los roedores contaminan 10 veces de lo que comen, ¿verdad? Obviamente hay un tema de consumo que es importante, porque una rata puede consumir hasta 13.6 kilos de alimento en un año. Si estamos hablando de 100 ratas, estamos hablando que puede ser 1.4 toneladas de consumo de alimento. Eso multiplicado por 10 nos está dando 14 toneladas que van a estar contaminadas por esas 100 ratas. O sea, para que tengan una idea. Y normalmente cuando llegamos a hacer una inspección y encontramos una infestación, no son 100 ratas, ¿no? Pueden ser 200, 400, 500 o hasta más ratas, ¿verdad? Eso sumándole que podemos encontrar ratón también, ¿verdad? Entonces, a nivel general, se estima que más de un 20% de la reserva de alimento en el mundo es contaminado por roedores, ¿verdad? O es afectado en alguna parte de la cadena alimenticia, ¿verdad? Desde el cultivo hasta lo que es post cosecha, almacenamiento, cadena de distribución, etc., ¿verdad? Estamos hablando de un 20%, es un porcentaje muy alto. Bien. Entonces, por todo esto, siempre es importante hacer un control de roedores apropiado. Y para eso necesitamos repasar lo que es el concepto MIR, manejo integrado de roedores, que lleva varios pasos, ¿verdad? Básicamente, el primero que es la inspección, la exclusión y lo que es la aplicación de la tecnología para controlar roedores, que es donde vamos a meter lo que es el cebado y trampeo, ¿sí? No voy a profundizar mucho en todos estos aspectos el día de hoy por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero esto es una manera de repaso, es lo que lleva. Y otro muy importante que es monitoreo y mantenimiento, que es algo que vamos a hacer ya cuando hayamos reducido la población y estemos controlando esa infestación, ¿verdad? Lo que es monitoreo y mantenimiento. Entonces, hacia eso quiero llegar el día de hoy. Bueno, la inspección, ya todos sabemos la importancia que tiene, ¿verdad? Es el primer paso en un programa de manejo integrado de roedores. Tal vez de los aspectos más importantes, para tratar de no profundizar mucho en esto, es el tiempo que nos dediquen en esa inspección. O sea, y eso es algo que ustedes tienen que exigir como técnicos.
Que no es que vas a llegar a una cuenta y te van a decir, no, es que solo tienes 30 minutos o 40 minutos para hacer el recorrido. No, o sea, yo necesito todo el tiempo posible, ¿verdad? Porque tengo que ir abajo, tengo que ir arriba, tengo que ir a los alrededores, o sea, tengo que tener muy buena observación de lo que está pasando en los alrededores, con los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, que nos dediquen tiempo, ¿verdad? Por otra parte, identificar los factores clave, o sea, es importante ver dónde podemos hacer exclusión, ¿verdad? Eso pues lo va a mencionar más, va a profundizar más mi compañero Guillermo, entonces no voy a profundizar mucho en eso. Y muchas veces nos toca esto, ¿no? Educar al cliente en ese recorrido. Nos toca, ¿verdad? Muchas veces nos ponen a alguien que en su vida ha hecho una inspección o ha hecho un recorrido o tiene cero experiencia en control de plagas. Y más aún en control de alrededores, ¿verdad? Entonces, nos toca también hacer el tema de educación. La comunicación es vital, ¿verdad? Para mí es importante siempre llevar un checklist, ¿sí? Entonces, siempre lo que yo trato de hacer es ir con un grupo, digamos, una lista de preguntas. Por ejemplo, ¿qué cambios se han hecho en las estructuras recientemente? ¿Qué están haciendo los vecinos? ¿O a qué se dedican los vecinos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de control de alrededores han hecho recientemente? ¿Qué ingredientes activos están utilizando? ¿Cuáles formulaciones? Etcétera. Todos estos aspectos son importantes porque les da a ustedes información de lo que se ha hecho en ese lugar y de pronto les puede dar una luz de por dónde viene el problema, ¿verdad? Entonces siempre llevar ese checklist. Ok. Bueno, estas fotos las voy a pasar un poco más rápido, pero son, digamos, experiencias que hemos tenido a nivel de campo y un poco lo que vamos a identificar en esas inspecciones. Como ven por acá, pues lo que es el cebo con S, que es una combinación entre grasa y suciedad del alrededor, que básicamente va a indicar la ruta de paso, ¿verdad? Por donde está trasladándose el alrededor, aquí lo pueden ver, ¿verdad? La orina definitivamente es un problema serio. Muchas veces es muy evidente dónde están esos problemas, ¿verdad? Por el olor, pero muchas veces, en algunas ocasiones, no es perceptible para el sentido humano, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Repito, para eso están los guantes de látex y por eso es importante que los utilicemos siempre, ¿verdad? Por ejemplo, un ratón, un músculos, puede producir hasta 5.6 ml de orina al día, ¿verdad? Imagínense, un músculos, ¿verdad? El problema con un músculos es, por su tipo de comportamiento, va a hacer esas micciones en diferentes lugares, o sea, lo va a diseminar en varios lugares, y repito, por eso es que muchas veces no puedes identificar dónde están esas micciones, porque no son perceptibles por el ser humano, por la bajísima cantidad de ml, ¿verdad? Y bueno, la cantidad que produzca de orina va a depender mucho de varias situaciones, como la edad, el estadio fisiológico, si es hembra preñada, si es macho reproductor, en cuyo caso pues lo va a utilizar para marcar el territorio, etc. Los excrementos, obviamente, nos van a indicar el grado de infestación, la dirección del desplazamiento, de pronto nos va a indicar el tipo de plaga, ¿verdad? De especie de roedor que tenemos ahí, etc. Bueno, y esto es un tema muy recurrente, el tema de las roeduras, ¿verdad? Ustedes saben que el roedor por naturaleza, por biología, tiene que roer, ¿verdad? Sus dientes incisivos crecen 1.2 centímetros al mes. O sea, si no desgastaran sus incisivos, esos incisivos llegan a medir 30 centímetros en 2 años, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, ellos tienen que estar royendo, es parte de su biología, y lo van a hacer prácticamente en cualquier superficie, ¿verdad? El problema de esto es que los roedores pueden generarnos pérdidas por la generación de cortocircuitos, ¿verdad? Una teoría dice que estos cables, ¿verdad?, asemejan ciertas especies de plantas silvestres que ellos estaban acostumbrados a roer cuando vivían en el campo, ¿verdad? Ya cuando se acostumbraron a vivir cerca del ser humano, o sea, se volvieron sinantrópicos, ¿correcto? Entonces, la teoría dice que el cable se asemeja mucho a esos tallos de plantas silvestres. Tiene su lógica, ¿verdad? Entonces, solo en Estados Unidos se pierden 19 billones de dólares al año
por este tipo de problemas, ¿verdad? Solo en Estados Unidos. Bien. Ejemplos de herraduras, ahí los tienen, ¿verdad? Realmente pues hay muchos ejemplos. Esto lo traje como un tema general. La escala de dureza de Mohs es para medir la dureza de ciertas superficies en la naturaleza. Y vean el tema de los dientes de roedores, por dónde andan, en escala de 5,5. O sea, esto está al nivel de un cuchillo de cocina de acero inoxidable. O sea, por ello siempre digo, tengan cuidado en las inspecciones, no dejen que un roedor los muerda, especialmente ratos noérgicos, porque vean el grado de dureza que puede tener los dientes de los roedores, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, puede roer prácticamente cualquier superficie. Bien. Explosión, esto no lo voy a tocar mucho, porque eso pues lo va a profundizar Guillermo, pero aquí tal vez lo más importante es esto. Inspeccionar todos los puntos, desde abajo hasta arriba, y buscar dónde es posible por dónde es posible que estén ingresando los roedores. Esa es la parte clave ahí, ¿verdad? Básicamente, exclusión es buscar todos esos factores que predisponen el ingreso del roedor al lugar del problema. Y eso es lo que tratamos de evitar en las inspecciones, ¿verdad? Básicamente. Bien. Bueno, obviamente también vamos a ver los alrededores, ¿verdad? Ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Como decía anteriormente, si vemos que hay desechos por todo lado, obviamente eso es un problema. El tema de los vecinos. Lamentablemente este tipo de situaciones se siguen dando en la industria. Uno quisiera que las cosas fueran mejorando, pero no. O sea, por eso es que nosotros como fabricantes vemos que las poblaciones de roedores en todo el mundo siguen incrementándose, ¿verdad? Porque lamentablemente esto no se compone. Siguen habiendo problemas a nivel de desechos y lamentablemente es uno de los problemas serios de la industria. Bien. Área de atención, pues obviamente las puertas, ¿verdad? Que no tengan orificios ahí, ¿verdad? Para evitar que los roedores puedan ingresar. Lo que son los ductos, ¿verdad? Los huecos aquí, los huecos en las tapias, en las paredes, como ven por acá, las puertas de seguridad en mal estado. Todos estos aspectos van a predisponer el ingreso de roedores. Obviamente a nivel superior, en lo que son los tejados, ¿verdad? Las tejas, es un problema serio, básicamente si tenemos infestación de ratos. Y bueno, ya se sabe que donde pasa la cabeza del roedor, prácticamente va a pasar todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener el cuidado del caso en ese sentido. Bien. Bueno, y entramos al otro paso. Una vez que hacemos una buena inspección, hacemos lo que es la exclusión, ¿verdad? Ya pasamos a lo que es la aplicación de la tecnología para controlar roedores. Ahí es donde vamos a utilizar básicamente los rodenticidas y lo que son las trampas o estaciones, las trampas de golpe, las trampas de goma, etcétera, ¿verdad? Como bien saben ustedes, lo que más se utiliza actualmente en la industria son los anticoagulantes, que los consideramos rodenticidas crónicos, ¿verdad? Están los anticoagulantes de primera generación, que fueron los primeros que se descubrieron en la industria, siendo el primero la warfarina en 1948, ¿verdad? Que inclusive la warfarina todavía se utiliza para tratamientos humanos y todavía se utiliza como rodenticida en ciertos países donde yo lo he visto, ¿verdad? La difacinona fue patentada en 1952, ¿verdad? La difacinona todavía lo utilizamos en ciertos casos, básicamente para lo que es aplicación en cultivos extensivos como caña de azúcar. Lo utilizamos mucho en México, de hecho, y nos ha dado excelente resultado. Pero lo que está utilizándose más en la industria a nivel urbano son anticoagulantes de segunda generación, que ya fueron descubiertos en 1975, 1976, ¿verdad? Por ejemplo, Boifacum, la bromadolina, eflocumafen, etcétera, son los que más se están utilizando actualmente, dándonos muy buenos resultados, ¿verdad? Por otra parte, tenemos los rodenticidas agudos, ¿verdad? Que son básicamente, la mayoría de ellos, inhibidores metabólicos. ¿Qué es lo importante de esto? Que aquí estamos hablando de que el mecanismo de acción es totalmente diferente a un anticoagulante. Un anticoagulante, como su nombre lo dice, pues va a evitar que la sangre coagule, va a generar hemorragias internas en el roedor y bueno, va a producir letalidad
dependiendo si es de primera generación o de segunda generación, más temprano o más rápido, ¿sí? En el caso de los inhibidores metabólicos, que hay varios, por ejemplo la brometalina, que es una neurotoxina, por ahí está el sulfuro de zinc también, estos ingredientes activos lo que van a generar es un efecto muy rápido. Estamos hablando de que va a matar alrededor de 12 a 24 horas después, ¿verdad? Dependiendo del nivel de inclusión. Pero a diferencia de los anticoagulantes, que va a tardar, por ejemplo, un anticoagulante de segunda generación, el roedor va a morir 3 a 5 días después. En este caso, estamos hablando de 12 a 24 horas después, ¿verdad? Entonces, es importante que conozcan las diferencias, ¿verdad? Ahora, tal vez en la mesa redonda vamos a profundizar un poquito más en esto, pero lo más importante es que existen las herramientas para que las utilicemos en el momento correcto. Si ustedes tienen una altísima infestación, vayan con un rodenticida agudo para bajar población y luego hacen el programa de rotación con rodenticidas crónicos, ¿verdad? Que es básicamente lo que se recomienda ahí, ¿verdad? Yo a esto, los rodenticidas agudos, les llamo la granada de mano, ¿verdad? Porque básicamente eso es lo que hacen, ¿no? Bajar infestación rápido y permitir que se siga controlando la plaga con otro tipo de ingredientes activos posteriormente. Bien. Bueno, este es un ejemplo de inhibidores metabólicos que ya está disponible en el Perú. Estamos hablando de rodenticida base de vitamina D3. Ahorita no voy a explicar mucho el mecanismo de acción, lo vamos a ver en la mesa redonda, pero aquí tal vez lo más importante es mencionar que es el único rodenticida en el mundo que tiene OMRI. OMRI es una certificación, para los que no saben, que se utiliza o es exigida en lo que es agricultura orgánica, ¿verdad? En lo que es exportación de productos orgánicos a diferentes mercados como Estados Unidos, Europa, Asia, etc., ¿no? En esos casos necesitas un ingrediente activo no anticoagulante, ¿verdad? Porque esos sí están restringidos y va siendo pues una excelente alternativa. Y ya lo tenemos en el Perú, lo estamos utilizando en México, nos va bastante bien en lo que es la producción de berries y demás, ¿verdad? Lo tenemos en Perú, ya lo tenemos en Chile y lo vamos a ir incluyendo en otros países donde el tema orgánico es una tendencia en el mercado, ¿verdad? Y ahí es donde este tipo de productos pues llegan a cubrir un espacio vacío que se tenía anteriormente. Después lo vamos a comunicar con más propiedad, con más profundidad. Bueno, vamos a lo que son los bloques extrusados, ¿verdad? Pregunta técnica: ¿qué características tiene que tener un bloque para que el roedor lo consuma de esa manera? ¿Pueden levantar la mano? ¿Qué tiene que tener un bloque? A ver. Eso, buenísimo. Palatabilidad, como los alimentos que hay en Perú, ¿verdad? Altísimamente palatables, ¿cierto? ¿Sí? Palatabilidad. ¿Qué más? ¿Qué tiene que tener un bloque? ¿Qué más? Resistencia a la intemperie, ¿sí? Resistencia a la altísima humedad, a altas temperaturas, a bajas temperaturas, ¿sí? Algo que tal vez no tomamos mucho en cuenta y que yo sí considero muy importante es que el bloque tenga ángulo de 90 grados. Y ya dije por qué. Recuerden que el roedor necesita roer, ¿verdad? Y esto muchas veces no se toma en cuenta. En mis inspecciones yo he visto que esto puede ser la diferencia entre que haya consumo o no, ¿verdad? Entonces esto es importante. Consíganse bloques que tengan estas características, que sean bloques densos, compactos, que tengan ángulo de 90, sería bien. Bien. Obviamente pues buscamos bloques que sean perforados, ¿verdad? Para poder anclarlos correctamente en una estación de cebado. Bien. Entonces hablemos un poco sobre las estaciones. Obviamente el hecho de que existan las estaciones no es algo antojadizo, ¿verdad? Esto está hecho sobre ciencia. Y es que las estaciones deben de asemejar la madriguera, un lugar oscuro, un lugar donde el roedor puede llegar a consumir su alimento de forma, digamos, más tranquila, que pueda consumir en intimidad, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Entonces, para eso existen las estaciones. Yo todavía me encuentro mucho en lo que son los famosos tubos, ¿verdad? Muchas veces son tubos metálicos, muchas veces son tubos de PVC, ¿verdad? Obviamente, no vas a generar el mismo consumo en un tubo de PVC,
¿Por qué? Porque alrededor, para empezar, no vas a tener un cebo fresco, 100% fresco. Va a estar más en contacto con la humedad, va a estar más en contacto con el ambiente y eso va a restar palatabilidad en el rodenticida. Para eso es que existen las estaciones. Otro aspecto clave, mantener las feromonas. Esto es clave, ¿verdad? Ustedes saben, los roedores, como otras especies de plagas, se comunican por feromonas prácticamente para todo, para generar avisos de peligro, cuando están en época reproductiva, etcétera, ¿verdad? Esas feromonas tenemos que mantenerlas dentro de la estación, ¿verdad? Porque eso va a generar que el resto de la colonia llegue a consumir en esa estación de cebado. Entonces, en el peor de los casos, si tenemos que limpiar una estación, vamos con una brochita, le quitamos un poco las heces o lo que sea, ¿verdad? Quitamos la basura. Nunca utilicen un desinfectante o un cloro ahí, porque están eliminando las feromonas. Y esa puede ser la gran diferencia entre que el tratamiento sea exitoso, ¿verdad? O el programa de manejo integrado de roedores sea un fracaso, ¿verdad? Eso es importante. Bien, las recomendaciones de cebado, pues no las voy a profundizar mucho acá, pero básicamente nos dicen esto, ¿no? Lo que dice la etiqueta, básicamente colocar las estaciones de 5 a 15 metros en infestaciones de ratas, ¿verdad? Importante que sí quiero puntualizar es evalúen los puntos calientes. ¿A qué me refiero con esto? Es donde ustedes identifican una mayor actividad de los roedores. Muchas veces pasa esto, ¿verdad? Tienen las estaciones aquí colocadas. Bueno, aquí pueden ver las madrigueras también. En este caso, por ejemplo, teníamos alto consumo en esta estación que está aquí, más no en estas otras. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí estaban la mayor cantidad de feromonas, ¿verdad? Porque ahí es donde estaba el consumo. En otras palabras, si están teniendo o logran identificar dónde es que está la mayor actividad, llenen esta estación de rodenticida, ¿sí? Y las otras, póngale 1 o 2 bloquecitos como mantenimiento. Porque al final del día lo que ustedes que requieren es bajar la población en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces es importante identificar esos puntos calientes, ¿verdad? Y esto es importantísimo. La inversión de establecer un programa preventivo afuera va a ser siempre mucho más barato que hacerlo adentro. Y no solo más barato, sino mucho más sencillo. Ya cuando tenemos el problema adentro, vamos a tener que invertir más, no solo productos, sino tiempo. Y eso en la industria es lo más importante, el factor tiempo. Bien. Bueno, ya para caer en el tema de monitoreo y mantenimiento, ¿cuánto tenemos de tiempo? 5. Ok. Bueno, vamos a manejarlo aquí rápidamente. Esto es lo que se está utilizando ahora en la industria, que es el concepto de pulse bearing, o cebado de pulso, en donde utilizamos un rodenticida, no es un rodenticida, es un cebo sin ingrediente activo, digámoslo así más coloquialmente. Un cebo sin ingrediente activo como atrayente, ¿verdad? Que básicamente lo que va a hacer es un diagnóstico inicial de lo que está ocurriendo en ese lugar, ¿verdad? No va a matar al roedor, pero nos va a generar la información necesaria. Y esto lo estamos utilizando junto a la tecnología de monitoreo remoto, en este caso IQ, que son los que nosotros hacemos, ¿verdad? Para realmente generar toda la información completa. O sea, exactamente nos va a decir los roedores que están ahí, ¿verdad? La cantidad de roedores que están llegando, el tiempo exacto, ¿verdad? Y nos va a decir dónde es que hay mayor actividad, ¿verdad? Eso lo voy a ver aquí rápidamente. Y una vez que logramos identificar esa infestación, cambiamos de cebo no tóxico a cebo tóxico. Básicamente lo que se hace, ¿verdad? Bueno, básicamente cómo trabaja. Todas estas estaciones o trampas de golpe ya vienen con sensores que son los que van a identificar la actividad. Eso se va a comunicar con una app, ¿verdad? Que usted puede bajar en su teléfono celular, en iOS o en Android, ¿verdad? Y estando cerca de la estación, más o menos una distancia de 9 a 30 metros, ya pueden bajar toda la información de lo que está ocurriendo en esa estación, ¿verdad?
Y una vez que ya tienen esa información, todo eso se sube a la nube, a un portal que previamente fue personalizado por ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, en ese portal ya van a tener toda la información, ustedes definen las reglas del juego, van a decir quién va a tener acceso a esa información, van a poder decir exactamente qué tipo de gráficos ustedes quieren generar una vez que tengan esa información. Y lo más importante es eso, que les va a generar una mejor utilización o optimización del tiempo, ¿verdad? Como vamos a ver aquí más adelante. Bueno, y esta es la T-Rex, que es con la que estamos iniciando en Latinoamérica. No lo tenemos todavía en Perú, pero espero que lo podamos tener pronto, ¿verdad? Básicamente eso viene trabajando con tecnología Bluetooth, ¿verdad? No es que ustedes van a estar en la sala de su casa y les va a indicar, ok, tenemos actividad en esta. No, porque no es con Wi-Fi, ¿sí? Es con Bluetooth. Por eso mencioné que tiene que estar a una distancia de más o menos 9 a 30 metros para generar los datos. Y una vez que tengan los datos, pues ya pueden generar toda la información de graficación, mapas de calor en el portal, ¿verdad? Si gustan pueden pasar al stand de Bell, ahí podemos interactuar un poco más sobre esta tecnología, pero básicamente va por ahí, ¿verdad? Los sensores de detección están completamente integrados, resistentes a la intemperie, y esto viene con baterías que en promedio van a tener una duración entre 2 a 3 años dependiendo del uso, ¿verdad? Entonces es bastante tiempo lo que va a tardar. Entonces básicamente, ¿cuál es la tecnología acá? Es una línea de productos para controlar roedores, ¿verdad? Que va a comunicar información que antes estaba desconocida, ¿verdad? Ahora les mencioné el tema de hacer monitoreo, ¿verdad? Para generar diagnóstico, pero eso antes era muy ambiguo, o sea, no podías generar exactamente un dato exacto de lo que estaba pasando en esa estación. Ahora sí lo puedes hacer, porque con esa tecnología te lo va a decir. Te va a decir exactamente el momento en que ingresó el roedor, ¿verdad? Exactamente en cuál estación o en cuáles estaciones, y eso te va a generar ya la información necesaria para que posteriormente puedas utilizar tu programa de manejo integrado de roedores. Entonces, es lo que más se está utilizando ahorita en Estados Unidos. Lo estamos manejando con muchísimo éxito, ¿verdad? Ya acabamos de ingresar a México como primer país y ya vamos para Ecuador y Chile también, y esperamos que pronto podamos tenerlo también en el Perú, ¿verdad? Muy bien. Esta es la T-Rex IQ, ¿verdad? Que es la que tenemos ahorita en Latinoamérica. Como les decía anteriormente, ya viene con su sensor integrado, viene con su antena integrada y su batería integrada. Es como la T-Rex que ustedes conocen normalmente. ¿Quiénes conocen la T-Rex? ¿La han utilizado antes? ¿Ok? Es exactamente la misma, solo que ya viene con su sensor, con su batería y con su antena integrada. ¿Sí? Bueno, y obviamente todo esto se va a comunicar con la aplicación que ustedes bajan en su teléfono celular o en su tablet, ¿verdad? Una vez que estén cerca del lugar, ¿verdad? Y puedan hacer exactamente todo lo que es la inspección, ¿verdad? Correctamente. Bien. Entonces, esto es lo que va a pasar. Nunca vas a revisar una trampa vacía nuevamente. Esto es importantísimo, al menos en el caso de la T-Rex, donde muchas veces necesitas un montacargas o una escalera, porque las tienes colocadas en lugares altos. Ya no vas a tener este problema, no tienes que molestar a los técnicos de la cuenta, ¿verdad? Para llegar a ese lugar donde está el problema. Y para revisar, y de pronto no vas a encontrar una rata ahí, ¿verdad? Entonces, ya con esto, ustedes con solo estar abajo a una distancia mínima de 9 metros, pueden saber si hay o no presencia de roedores, ¿verdad? Y hacia eso va la industria, a buscar herramientas que te faciliten el trabajo, que maximicen el uso del tiempo y sobre todo que ustedes puedan trabajar más profesionalmente, demostrándole al cliente que su trabajo está dando frutos, que están bajando infestación, ¿verdad? Demostrándole al cliente con datos que ustedes están haciendo un buen trabajo. Y hacia eso va la industria. La idea es arrancar en Perú con la T-Rex IQ y ya veremos ya más adelante la inclusión de las estaciones de cebado también, ¿verdad? Igual, podemos interactuar un poco más sobre esto en el stand. La idea es que ustedes tuvieran una idea de lo que se está haciendo en el mundo, ¿verdad? Y hacia eso, repito, hacia eso va la industria de control de roedores en este momento.
hacia la utilización de sistemas de monitoreo remoto que te generen información necesaria para establecer un programa de manejo integrado de roedores más profesional, digámoslo así. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya estamos? Ok. Bueno, pues ya para finalizar, recordarles que tenemos el Final Blogs disponible en el Perú y ahora estamos haciendo un relanzamiento del Final Pellets para que nos busquen en el stand. Ahí tenemos unas promociones interesantes para que nos puedan buscar. Y pues básicamente con esa me despido. Les agradezco mucho el tiempo, espero no haberlos aburrido mucho, podemos profundizar un poco más en el stand. Los felicito por el trabajo que realizan, realmente hacen una labor importante en lo que es salud pública, síganlo haciendo, que Dios bendiga sus trabajos, sus familias y muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente, por favor, le damos un fuerte aplauso.